Bueno, protagonista del día, uno de los nombres propios es la nueva ministra de Transición Energética, Sara Agesen. Ayer, relevo express anunciado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estoy seguro de que bajo el liderazgo de Sara Agesen, España continuará siendo un referente europeo y mundial en materia de transición verde y justa. Vamos a seguir demostrando que se puede crecer, crear riqueza, al tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se cuida el medio ambiente, la biodiversidad de nuestro país, haciéndolo de manera equitativa, solidaria y responsable. Jorge Morales de Labra es experto en energía. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Ha sido un auténtico relevo express, ¿no? No ha tardado nada el presidente del gobierno. ¿Qué te parece la que va a sustituir a Teresa Rivera? Bueno, es muy conocida en el sector. Desde luego ha sido la secretaria de Estado hasta hace nada, hasta ayer, y secretaria de Estado de Energía, y por tanto, bueno, pues las personas que trabajamos en el sector la conocemos muy bien, ¿no? Tiene un perfil muy técnico. Yo creo que de las secretarias de Estado y secretarios de Estado que han pasado, por lo menos en lo que ha sido mi trayectoria profesional, que ya peino canas, ya son más de 20 años, he conocido unos cuantos, yo creo que sin duda ha sido la más formada, y la que más conocimiento tenía, y por tanto, bueno, pues ahora se convierte en la ministra mejor formada en el ámbito energético de la historia, de lo que yo conozco, ¿no? Por tanto, viene con unas credenciales muy positivas, ¿no? Ya digo, con un perfil muy técnico, de mucho conocimiento del sector y de los detalles de la regulación de un sector que ya sabemos que es crítico, como es el sector de la energía, claro. Y además una auténtica convencida y abanderada de la lucha contra el cambio climático y de la apuesta por la transición energética. Así es, sí, es discípulo de Teresa Rivera, como sabemos ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, y ha seguido firmemente ese camino, ¿no? De implantación de renovables y de desarrollo de una política hacia las cero emisiones, ¿no? De reducir la dependencia energética española, y tratar de trabajar para un sistema más limpio y más sostenible, claro. Ahí España tiene una oportunidad muy importante con Teresa Rivera en Europa y con Sara Agesen, una convencida de la transición energética, de liderar esa apuesta importante por las renovables, una apuesta importante que España tuvo en el pasado y que nunca debió perder. Efectivamente, durante la época principalmente del gobierno de Mariano Rajoy, lo que hizo España fue perseguir a las renovables en lugar de apoyarlas. Esto yo creo que no es correcto en España. O sea, quiero decir, en otros países de Europa la apuesta por las renovables no depende del color del partido político que gobierna, ¿no? Yo creo que esto deberíamos reflexionar en España, ¿no? Esto de que las nucleares sean de derechas y las renovables sean de izquierdas es una falacia. Deberíamos reflexionar, insisto. Entonces, bueno, es verdad que hasta ahora en los gobiernos del Partido Socialista, o en este caso el gobierno de coalición, pues sí que ha impulsado claramente mucho más las energías renovables, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento muy difícil. Estamos en un momento donde las tensiones geopolíticas son muy fuertes, están presionando de nuevo el precio del gas, no está al nivel al que estaba cuando la invasión de Ucrania, hace ahora ya 2 años, pero sí que hay una presión muy fuerte en los mercados internacionales de materias primas energéticas. Entonces, esto, ¿qué pasa? Pues que estamos viendo, por ejemplo, que en España hay muchos desequilibrios. Hay muchos desequilibrios porque hay mucho sol, hay mucha energía solar fotovoltaica y, por tanto, la energía normalmente, sobre todo durante la primavera y el verano, a mediodía, es muy barata. Pero, sin embargo, en cuanto desaparece el sol, es muy cara. Entonces, hay, por ejemplo, un desarrollo clave, que es el almacenamiento de energía, que se tiene que producir en los próximos años y que va a ser absolutamente determinante para fijar el precio de energía de lo que paguemos en este país, ¿no? Entonces, bueno, hay retos ahí muy importantes que tienen que ver ya con eliminar los grandes desequilibrios que tenemos todavía en España. Y entre los retos importantes será hilar fino con las energéticas, porque está sobre la mesa el impuesto a las energéticas, que ya han dicho que si sigue adelante y se hace permanente, entonces van a frenar inversiones. Y esto puede frenar ese impulso a la descarbonización. Sí, y además fíjate que hay una cosa ahora que es muy importante, que son las redes. Parece que a veces se nos olvida que tenemos, voy a decirlo con todas las letras, una de las mejores redes eléctricas del mundo.
Muchas veces nos quejamos de lo que hacemos en España. Bueno, pues solamente hace falta viajar por ahí para darse cuenta que lo que es raro es tener una altísima disponibilidad, como tenemos nosotros, de la energía eléctrica. Hay que recordar que en situaciones dramáticas como la DANA, que hemos tenido hace escasamente un mes en Valencia, pues recuperamos el servicio prácticamente en 2 días. Esto no es normal. Es decir, hay muchos países, y me refiero, por ejemplo, a Estados Unidos, donde están muy acostumbrados a que se vaya la luz cada 2 por 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en España ahora, como decía, tenemos somos una superpotencia en energía solar. Digamos que no hemos empezado a desarrollar y ya tenemos casi precios cero en las horas centrales del día de la electricidad, precisamente por la disponibilidad enorme que tenemos de energía solar. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que los grandes centros de datos del mundo y de inteligencia artificial están queriendo venir a España. Están queriendo venir a España porque la energía sale muy barata y ellos consumen fuertemente, ¿no? Entonces, para conectar esos centros de datos al sistema hace falta redes muy potentes. Y no las tenemos en este momento. O sea, tenemos una red muy buena para lo que ya hay, pero que necesita invertir fuertemente para lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí tenemos un problema importantísimo de una pata, digamos, del sector energético que habitualmente es la hermana pobre, a la que no se presta mucha atención, que es la distribución de energía eléctrica, es decir, la infraestructura física, los cables. Ahí hubo una reunión muy importante hace muy poquitos días donde estuvieron las principales energéticas del país para insistir en esa necesidad de invertir en redes para garantizar el suministro y la demanda que está creciendo, ¿no? Eso es. Fijaros además en una cosa muy importante. Otro de los grandes temas pendientes que tiene Sara, que tiene la nueva ministra de Transición Ecológica, es la implantación del vehículo eléctrico. Claramente. En España estamos muy por detrás de los índices que hay en el resto de Europa, incluido Portugal. O sea, que tampoco vale el argumento de siempre, que también es falaz, es que el poder adquisitivo de aquí no es el de los nórdicos y entonces los coches eléctricos son muy caros. No es verdad. Hay muchos coches eléctricos ya que tienen el mismo precio base que un coche de combustión y el sector no se acaba de desarrollar. Entre otras cosas porque ahí sí hay una infraestructura de recarga pública que es claramente deficiente. Claramente. O sea, es decir, el que tiene un coche eléctrico a día de hoy tiene que tener un cargador en casa, porque si no, tiene muchos problemas para cargarlo habitualmente. Esta es la realidad de lo que pasa en España, y no digamos si tiene que viajar. Entonces, aquí, ya digo, hay un reto importantísimo. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Claro, si todos electrificamos el parque como está previsto, la demanda de electricidad se va a aumentar mucho, muchísimo. ¿Vale? Y por tanto eso también hay que tenerlo claro y hay que tenerlo previsto. Entonces todos esos puntos de carga, llamamos electrolineras, en las vías de servicio, todo esto tiene que estar conectado y tiene que estar conectado a alta potencia. O sea, es decir, lo que no puede ser es que yo llegue con un coche eléctrico y me tenga que quedar 50. No, tiene que ser un punto de carga, insisto, de alta potencia, y eso requiere mucha red, ¿no? Así que sí, no olvidemos las redes eléctricas, que estamos en un momento crítico de la transición energética y son fundamentales. Otro de los temas importantes con los que va a tener que lidiar la nueva ministra es el cierre escalonado de las centrales nucleares aquí en España. Así es. Eso estaba ya previsto. Esto también se ha hablado mucho, yo creo que interesadamente, sobre todo por el sector nuclear, de que es una opción política y demás. No, aquí hay una cuestión de costes. O sea, las centrales nucleares no son rentables. En este momento no son rentables para sus propietarios y las empresas eléctricas las quieren cerrar. Las quieren cerrar porque además es que para mantenerlas abiertas tendrían que seguir invirtiendo y no están dispuestas a invertir si no hay un retorno, ¿vale? Tenemos un problemón además de gestión de residuos nucleares que lo que se ha optado aquí es por repartir. Es decir, básicamente las eléctricas han pagado una parte de esa gestión de los residuos, pero la mayor parte del coste lo vamos a subir los ciudadanos, ¿vale? Entonces, sí, a partir del año 2027, o sea, en 2 años ya, van a empezar a clausurarse gradualmente las 7 centrales que tenemos operativas en España. ¿Esto es un problema para el sistema? O sea, es decir, ¿va a disparar los precios? Pues depende de lo que hagamos en estos 2 años. Es decir, si seguimos implantando renovables y, ojo, y baterías, esto es muy importante, y eso es el gran déficit que tenemos en este momento, no hay ningún problema, porque podemos cubrir de sobra esa aportación de energética que están haciendo ahora las nucleares con fuentes renovables. Pero si no implantamos baterías, lo que vamos a ver es, bueno, pues lo que vemos para hoy. Hoy tenemos precio máximo del año en el mercado eléctrico. Precio máximo, 140 euros el megavatio hora. Cuando llevamos en el año una media de poco más de 50. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque no hace sol, hay muy poco sol hoy, no hay viento, o sea, para el viento ha venido un anticiclón y no hay viento, y empieza a hacer frío. Entonces, claro, ¿de qué estamos tirando? Pues entre otras cosas, ahora mismo hay 2 de las 7 centrales nucleares están paradas y eso ha disparado los precios. Esa situación, si dentro de 2 años seguimos igual,
pues se producirá muchas más veces, porque esas dos nucleares no estarán paradas un rato, sino que estarán paradas permanentemente, porque estarán ya clausuradas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar eso? Pues ya no vale solamente con instalar energía solar. No. Es que hay que instalar energía solar y además almacenamiento para cubrir esas horas en las cuales no aparece el sol. Oye, una cosa última más, Jorge. Teresa Rivera era más, pensando en la descarbonización y esa lucha importante contra el cambio climático, era más una ministra de adopción y Sara Agesen más de convicción. ¿Tú lo ves así? ¿Para comparar una con otra? No sé a qué te refieres. ¿A qué te refieres con adopción o convicción? Teresa también era muy convencida en la lucha con el cambio climático, ¿eh? Sí, de hecho, lo es, ¿no? Esa es su principal credencial en la Comisión Europea en este momento, ¿no? ¿Con qué te quedas de Teresa Rivera? Lo que pasa, de su gestión. Yo creo que Teresa tiene un perfil también muy internacional. ¿Vale? Sí, seguramente Sara tiene un perfil, también ha ido, ella ha asistido a muchas cumbres del clima y tiene un perfil internacional, pero no tanto como Teresa, ¿no? Bueno, yo creo que a Teresa y a Sara, en la parte que le toca como secretaria de Estado hasta ahora, hay que reconocerlas la gestión de la crisis energética que hemos vivido, ¿no? Entre mediados de 2021 y 2023 hemos vivido la mayor crisis energética de la historia de Europa, que ha sido peor aún que la crisis del petróleo de los años 70, ¿no? Y bueno, yo creo que no hemos salido mal parados. O sea, quiero decir, ha habido un impacto enorme, entre otras cosas, y todo el mundo que nos esté escuchando lo habrá visto, lo ha vivido seguro por la inflación. Es decir, la gran inflación que hemos tenido superior al 10% durante unos años se ha debido al sector energético, ¿no? A cómo se han disparado los precios durante ese periodo, ¿no? Pero bueno, pero aún así, aunque eso se haya trasladado a la economía y ha habido una inflación galopante durante unos meses, se ha controlado y creo que hay que reconocerles que la gestión de la crisis no ha sido mala, ¿no? Y también que el desarrollo de renovables se ha seguido produciendo en España, ¿no? A pesar de las dificultades. Lo que pasa es que, bueno, pues por ejemplo, también hay muchas lagunas en la gestión. Por ejemplo, esto se ha favorecido claramente a las empresas grandes. Seguro que en este programa que lo escuchan muchas pymes, hay muchas pymes que habrán sufrido pues las consecuencias de que el gobierno se ha apoyado claramente en las empresas grandes para salir de la crisis. Y esto lo que ha fomentado es que las empresas grandes ahora tengan más cuota de mercado que las pequeñas. Y por tanto, tengan mayor capacidad de fijar precios de lo que tenían hace ahora, por ejemplo, 4 años, ¿no? Otra de las asignaturas pendientes, yo creo, de la nueva ministra. El gestionar el mercado, el reequilibrarlo para evitar los tratos de favor de las empresas grandes respecto a las pequeñas a la hora de proveer energía, claro. Pues ahí tenemos tareas, desafíos para la nueva ministra. Jorge Morales de Labra, muchísimas gracias por este pequeño balance. Cuídate mucho.